se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su ser, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su guía, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar. Bienvenidos a todos los usuarios del canal de Psicología del Futuro. En esta oportunidad presentaremos un nuevo caso del que no se ha hablado en el canal desde diferentes visiones como las éticas y cultural, así como las perspectivas psicológicas principales de esta temática. Estamos hablando del tema de aborto e infanticidio. Consideramos importante el respectivo análisis de este contenido, en vista de que muchas veces genera controversia, mas, a su vez, no se conocen los orígenes de la creencia que sustentan las prácticas del aborto e infanticidio, además de no tener la certeza si esta conducta humana es, dentro de su particularidad de casos, normal, y saber si esto fue visto con buenos ojos en las respectivas culturas que realizaban estas prácticas. Incluso ahora en nuestros tiempos, nuestro problema de investigación principal sería: ¿acaso existe una propensión humana hacia las prácticas de infanticidio y el aborto? ¿Se puede validar la ética sustentada en las prácticas del infanticidio y el aborto en el transcurso de la historia? ¿Se podrán llegar a todas estas conclusiones si llegan hasta el final del video? Asimismo, ustedes mismos pueden tomar partido, pero esta vez con bases fundadas en el conocimiento científico. Como hecho principal del enfoque filogenético, se mencionará el hecho de cómo sucedió el infanticidio en las épocas anteriores del ser humano, las especies animales, en especial los chimpancés, y el por qué ocurría eso. En un zoológico de Los Ángeles le pone a cualquiera los pelos de punta. Varios visitantes junto a sus hijos presenciaron en vivo y a todo color cómo un simio atacó y mató a un pequeño chimpancé. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene las imágenes. El ataque se suscitó a plena luz del día y frente a la mirada atónita de decenas de espectadores, quienes en un principio creyeron que se trataba de un juego. Vimos a un chimpancé con el bebé y se miraba muy tierno, lo estaba cargando y lo estaba cuidando porque le parecían cariños. Pero repentinamente todo cambió, asegura Patricia. Algo le pasó al chimpancé macho, quien arrebató de los brazos de su madre Grace al bebé, que recientemente había cumplido los 3 meses de edad. Patricia, quien visitaba junto con sus hijos el zoológico angelino, grabó con su celular el incidente. Se miraba que él estaba enojado y lo agarró con una mano y empezó a pegarle en la cabeza al bebé chimpancé. Y es cuando todos los demás chimpancés estaban muy alborotadas, eran muchos los gritos que habían y trataban de quitárselo. Pero no pudieron. Patricia, al ver que se trataba de un acto violento, alejó de inmediato a sus hijos para que no vieran lo que ocurría. Pero a los 5 minutos vi a unas familias que estaban saliendo donde estaban los chimpancés y estaba llorando un señor y tenía a su familia con él y le pregunté qué pasó y fue cuando me dijo que habían matado al bebé chimpancé. Los encargados del zoológico le permitieron a la mamá de este bebé chimpancé que se quedara durante toda la noche con su cuerpecito, pues para que tuviera la oportunidad de velarlo antes de decirle adiós para siempre. El asesinato de infantes es y será siempre considerado como una aberración que no merece estudios serios.
Años anteriores, aun con todo lo repudiable que es el cometer estos actos, los especialistas ya no estuvieron con la duda de que se siguen ocurriendo infanticidios, sino el por qué sucede. Esto porque no podemos negar que el infanticidio es un tema con muchas controversias que despertó el interés tanto de biólogos como de historiadores, que años anteriores, tras investigaciones, resultó que muchas formas de comportamiento, como el altruismo, sexismo e infanticidio, no son aprendidos, sino programados a través de los genes. El infanticidio entre los primates se daba en el caso de que las víctimas no eran los propios hijos, sino la de los otros machos. Cuando se trata de la descendencia ajena, el infanticidio puede tener varias explicaciones desde el punto de vista evolutivo. Se sabe que los casos de infanticidios en algunos casos provienen de antes, pero ¿por qué sucede esto? ¿Es común la práctica de infanticidio en los mamíferos? La primatóloga Jane Goodall relata un caso de infanticidio en el que quedó aterrorizada ante el caso de los chimpancés Passion y Pong, cuando atacaron a otra chimpancé con su cría. Esto fue continuo y tuvo como resultado que la primatóloga creyera que estas infanticidas tenían alguna patología. Sin embargo, 30 años después, biólogos de la Universidad de St. Andrews en Escocia han descubierto que el infanticidio provocado por hembras entre los chimpancés podría formar parte del comportamiento social de estos primates tan evolucionados y tan próximos al Homo sapiens. Estos casos se presentaron continuamente, concluyendo que estas acciones sean consideradas como costumbres entre esos simios. La etología, estudio que hace referencia al comportamiento humano y animal, se habla del infanticidio cuando los machos de muchas especies hacen abortar a las hembras o matan a los hijos probables de otros machos. El cerebro social, como se sabe, hace referencia a la capacidad innata, lo cual ayuda a que se dé una mejor relación con los demás, como la empatía, lo cual es favorable para que se evite el infanticidio. También es por genética tener el ADN similar al padre, lo cual es un factor para asegurar la estabilidad vital del bebé. Finalmente, el análisis y la investigación sobre el infanticidio en animales es un tema que debe de ser estudiado rigurosamente, ya que se busca saber el por qué los animales abusan y asesinan a sus crías. Es así como se podría explicar esos comportamientos similares que sucedieron y podría decirse que aún sucede en los humanos. Para empezar, ¿qué es un análisis microgenético? El análisis microgenético presenta los diferentes cambios dados en unidades de tiempo de milisegundos y segundos, incluido el uso de pruebas psicométricas y de trabajo de laboratorio. Gracias a este análisis podemos dar a conocer la dinámica de los procesos de cambio, así como el origen o génesis de estos y los cambios que los han acontecido. Por último, nos tienen al tanto del surgimiento de novedades en el transcurso de la investigación. En este caso, el cual sería sobre el relativismo ético del aborto infanticidio, se nos presenta la siguiente incógnita. ¿Qué cambios se tuvieron presente en la mente del individuo? Como sabemos, el aborto es un tema de alta polémica debido a su dilema moral, donde por un lado tenemos a una maternidad forzada y por el otro la interrupción voluntaria del embarazo. El principal problema respecto a la legalización del aborto es que la posición pro vida utiliza el argumento que el feto tiene vida desde el primer día de la concepción, mientras que el principal argumento de la posición pro aborto es que se debe respetar la decisión de la madre y no obligarla a tener un hijo no deseado. Para abarcar más en este tema y el razonamiento moral del aborto e infanticidio, presentaremos uno de los casos más reconocidos en Sudamérica. Niña de 11 años es obligada a dar a luz por cesárea tras ser abusada sexualmente por la pareja de su abuela. Esta noticia se dio en el año 2019 en Argentina, donde, como dice el título, una menor de tan solo 11 años fue obligada a dar a luz pese a que en el país es legal realizarse un aborto en casos de violación o peligro para la salud. Sin embargo, debido al egoísmo del gobierno, se hizo caso omiso a la pedida de la interrupción del embarazo de la menor, la cual su caso se hizo reconocido por sus palabras: quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo.
A través de esta frase notamos que la menor ni siquiera está consciente de su situación. Ella sigue siendo solo una niña que lamentablemente tuvo que pasar por una serie de abusos, a los cuales se le sumó la indiferencia y el egoísmo del Estado con tal de salvar las dos vidas. Pero, ¿realmente consideran que se están salvando vidas? El ignorar los derechos de una menor de edad y obligarla a continuar con un embarazo no deseado, el cual le dejó una serie de traumas tanto mentales como físicos que notamos al ver los dos intentos de suicidio de la menor. Hablamos de la despenalización del aborto en Argentina. Cada año, según registros y reportes, 3.000 niñas se convierten en madres. El 80% de estos casos responden a una violación. Vamos a hablar de uno en particular, una niña abusada por la pareja de su abuela. Esto vuelve a encender el debate en el país. El informe enseguida de nuestra cadena La Deutsche Welle. En este pueblo de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, una niña de 11 años fue violada por la pareja de su abuela. 17 semanas después le detectaron un embarazo. Su caso repercutió en todo el país porque una fiscal le impidió abortar. Finalmente, la niña fue sometida a una cesárea en la semana 23 del embarazo. El bebé murió. No es un caso aislado en Argentina. Cada año nacen entre 2.500 y 3.500 bebés de madres de 10 a 14 años. 8 de cada 10 casos fueron fruto de una violación. Una abogada de la familia de la niña tucumana, Florencia Villarino, comenta los pasos por seguir en su caso. Que Lucía pueda retomar su cotidianeidad y con que no vuelvan a suceder este tipo de casos en la provincia. Y para ello, deslindar las responsabilidades en que han incurrido aquellos funcionarios públicos que no han cumplido sus funciones, nos parece un ejercicio prioritario para que en Tucumán no vuelva a torturarse otra niña. La pequeña ahora vive en San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Aquí la abogada Luciana Colombres, junto con otros 5 colegas y 2 médicos, denunciaron en la justicia por homicidio a los 2 profesionales que practicaron la cesárea. Así lo justifica Colombres. Tucumán no tiene legislación que pueda aplicarse ni aún en los casos de niñas violadas, digamos, ni de mujeres violadas. Tucumán no tiene adherido por su autonomía provincial, nunca adhirió al protocolo de interrupción del embarazo que viene sugerido en el fallo FAL, digamos. El fallo FAL es la sentencia de la Corte Suprema de Argentina que permite, desde 2012, el aborto en cualquier caso de violación. Uno de los médicos denunciados en Tucumán, José Gijena, califica la demanda como disparate, pero alerta de sus consecuencias. Amedrenta a la comunidad médica y, por otro lado, expulsa a las mujeres de la clandestinidad, ya que no creo que haya alguna mujer que se anime ahora, con la mediatización que tuvo este caso, el caso de Lucía, a ir a un servicio público de salud a solicitar una interrupción legal del embarazo en circunstancias similares. El debate en Tucumán reedita la pregunta de cómo evitar los embarazos de niñas en toda Argentina. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán, Ana Carrera, explica que detrás del embarazo infantil radica la cultura machista en la que el varón mira a la mujer como su propiedad. La mujer se transforma en un objeto y obviamente que los hijos de ambos son un objeto y el hombre decide sobre eso que está mirado como objeto. No hemos llegado por ahí al cambio de paradigma de mirar tanto a la mujer como a los hijos como sujetos de derechos. Aunque suelen difundirse más los casos en contextos de pobreza, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Otro caso conocido en nuestro país es sobre la mujer migrante de Venezuela, Diana Alemán, quien había asistido al Hospital María Auxiliadora debido a una repentina hemorragia, la cual había resultado ser un aborto espontáneo. El problema empieza cuando los médicos insinúan y le recriminan que ella misma se provocó el aborto, amenazándola con que llamarían a las autoridades y se la llevarían a la comisaría para una investigación. Este suceso llevó a la joven a tomar la decisión de quitarse la vida lanzándose desde el 3er piso. ¿Qué tanto tuvo que atormentar el personal médico a la joven para que ella tomara una decisión tan drástica? Crucificándola y pensar que había cometido un aborto voluntario, sin pensar en su salud mental ni el daño psicológico que le produjeron, cuando en realidad
ellos debieron priorizar la vida de la paciente y brindarle el cuidado médico necesario. Mencionando al ya tocado relativismo ético orientado al aborto e infanticidio, será necesario, en primer lugar y sobre todo, para tener una mejor comprensión del punto a tocar, sea fundamental que conozcan el significado del relativismo ético, que es una teoría que sostiene que no existe una regla universal, absoluta, en las sociedades. Por el contrario, las sociedades y en consecuencia sus individuos tienen un desempeño ético dependiendo del lugar al que pertenecen. Por ende, el relativismo ético concluye que la moralidad está influenciada por las convenciones sociales y muestran las costumbres y tradiciones de un pueblo. Por ello es que las tradiciones, que también incluyen e influyen en la forma de pensar de las personas, no son universales, sino pertenecientes a un lugar específico. Habiendo hecho una premisa de relativismo ético y ya conociendo de forma clara su concepto, nos enfocaremos en lo que nos corresponde exactamente, la ontogenia, la encargada de describir toda la etapa embrionaria de la persona desde la fertilización del óvulo. Y será necesario tener presente que la explicación se dividirá en dos. Esto será realizado con la intención de entender los puntos de vista más predominantes en nuestro país de acuerdo a la sociedad en que uno reside. Dentro de los ejemplos que podría mencionar para ejemplificar este punto en nuestra sociedad, tocaré el que se llevó a cabo semanas antes de las elecciones presidenciales este año, en el que el candidato postulante por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, explicó su posición respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, mencionando que el aborto no puede ser legalizado bajo ninguna circunstancia. Para él, el aborto es el crimen más abominable que existe en la realidad humana. Y también, este es el crimen donde se ataca al niño desprotegido en el vientre de su madre. En esa oportunidad, también hizo mención en que la defensa de las vidas debe realizarse totalmente aún en los casos más dramáticos. ¿El aborto por violación sí lo mantiene? ¿Finalmente está? El aborto por violación ha dado una solución, que salvemos las dos vidas. Sí. ¿Ya? Entonces, he dicho claramente, ¿no?, que es posible salvar las dos vidas y no hacer otro asesinato más. Ya hay un asesinato en una violación. El señor tiene que irse a la cadena perpetua. Pero si hay posibilidad, y la hay, de salvar las dos vidas, se le da pues una protección total, ¿no?, policial, jurídica, auxilio para que recupere su identidad a la niña. Y después define, ¿no?, define que el niño, a veces la familia se lo quiere quedar. Se lo quiere quedar, la mamá o la abuelita dice, no, yo me quedo con ¿Alguien de la familia? Alguien de la familia se lo queda. Ok. Pero la familia decide, deja que la decisión sea familiar. Y en el caso que no quiera la familia quedarse con esa criatura que es un ser humano, hay 200.000 familias de Perú esperando adoptar, ¿ya? Va a haber un montón de papás, de mamás que están esperando adoptar. Correcto. ¿Para qué matas a otro más? Ya mataste a una niña en la violación. En este ejemplo, y teniendo conocimiento que Rafael López Aliaga quedó en una buena posición gracias a los seguidores conseguidos en la campaña electoral, se entiende que el pensamiento que él expresa fue recibido de buena manera por un gran porcentaje de peruanos, pensamiento que hasta nuestros días sigue siendo muy notorio en las provincias de nuestro país. Esto por razones como el tradicionalismo y la forma conservadora de crianza que se tiene en estos lugares, influido a la par con la religión, eliminando así todo pensamiento que pueda atentar contra la vida de una persona desde el momento de la fecundación, siendo este el relativismo ético de las sociedades peruanas ubicadas en las zonas rurales y no centralizadas de nuestro país, en relación al aborto en la etapa de la ontogenia. Hola, ¿qué tal amigos de Católico Simple? Estamos hoy, sábado 7 de septiembre, en la Marcha por la Vida y la Familia de la Diócesis de Tacna y Moquegua. ¿Tu nombre? Rosemary. ¿De qué parroquia eres? De la parroquia San Juan Bautista de Tacna. ¿Por qué es importante para ti la vida? La vida en sí es importante nosotros como cristianos porque el Señor nos dio este don.
el don de la vida. Es un regalo, es algo muy preciado y entonces por eso nosotros estamos marchando para poder defender y de alguna manera mostrar la voz de esas personas inofensas y realmente que están, bueno, que por distintos motivos se ve, quizá se acorta el plazo de vida o distintos motivos que se dan, entonces nosotros estamos el día de hoy apoyando esta marcha, defendiéndolos y pues defendiendo este don muy grande que nos ha regalado Dios. Y por último, ¿qué mensaje tú les darías a todos los amigos pro vidas del Perú y de Latinoamérica? Pues que no nos callemos, que seguimos adelante, que nosotros sabemos que podemos seguir defendiendo la vida de esas personas inofensas y nada, seguir adelante con esta marcha. Bueno, el día de hoy estamos todos congregados muy alegres y comprometidos también por la vida y la familia. Muchas gracias. En contraposición a lo ya mencionado, surge una postura basada en el desarrollo físico de la persona, donde se califica a un feto como hombre después de la 8ª semana de gestación, pues es después de esta semana que el cerebro empieza a desarrollarse y el feto empieza a adquirir forma humana. Por esta misma razón, y buscando entender los diferentes pensamientos presentes en nuestro país, para así abarcar y entender al total de la población, haré uso de una encuesta llevada a cabo por Ipsos el año pasado, en el que el 16% de las personas encuestadas indicó que el aborto debe ser permitido en todos los casos en que una mujer desea hacerlo. Si tomamos como guía a esta encuesta, sabiendo que fue llevada a cabo en Lima, entenderemos que el relativismo ético no es general, incluso en una sola nación, sino que las experiencias, oportunidades, educación e influencia que una persona recibe depende mucho del lugar donde se desarrolla. Y asimismo, entenderemos que la sociedad limeña y un número más de sociedades peruanas con mayor accesibilidad a la tecnología siempre inclinan su pensamiento a las ideas que sean dominantes en países mucho más desarrollados. En pocas palabras, el relativismo ético en las ciudades centralizadas y tecnológicas del Perú, con relación al aborto en la etapa de la ontogenia, orienta mucho su moralidad a velar por la madre, más que por los derechos, bienestar e integridad del ser humano en la etapa embrionaria. Finalmente, teniendo estos dos puntos de vista muy marcados en nuestro país y que dependen del lugar al que pertenece una persona, es necesario considerar la teoría del desarrollo moral planteada por Gilligan, teoría que nos permite tener una idea mucho más neutral y científica, capaz de orientar de manera correcta el relativismo de una sociedad en relación al aborto en la etapa de la ontogenia. Esto debido a que Gilligan, dentro de sus planteamientos, indica que la primera fase del desarrollo moral es el cuidado de uno mismo, donde la persona vela totalmente por ella. A la vez está desconectada de los demás y no mantiene relación de cuidado hacia los demás, algo que sucede con muchas mujeres que deciden practicar el aborto. Este análisis explicará el devenir histórico-cultural que ha enfrentado cada sociedad en concreto sobre las prácticas infanticidas y abortivas. De igual modo, mostraremos diversos casos sobre dicho tema, además de distintas hipótesis en respuesta a cuáles fueron o son los motivos. En este sentido, podemos afirmar que las ideas de estas prácticas muchas veces descansan en respuestas a presiones sociales que son políticas, ecodemográficas, morales y rituales. ¿Cuáles son los registros de estas prácticas? ¿Cómo conciben las sociedades estas y a qué responden ellas? En este último apartado, estas preguntas serán respondidas gracias a un análisis histórico-cultural. Partiendo de ello, podemos ejemplificar una de las prisiones mencionadas remontándonos al caso bíblico de Moisés, en donde se nos manifiesta que el faraón, para evitar que los israelitas fueran creciendo en número, ordenó a las parteras que cuando naciese un niño israelita varón, lo mataran,
y si fuese mujer, la dejaran con vida. Este pedido no se cumplió. Siendo así, el faraón tuvo que buscar otra forma de acabar con este crecimiento, tomando así una drástica decisión: ahogar a todo niño varón que naciese. De estas circunstancias, Moisés pudo ser rescatado. Como se puede observar en esta historia bíblica, la presión para ejecutar esta práctica infanticida es política, ya que el faraón tiene miedo que uno de esos niños le quite el poder. Para citar otro ejemplo, tomamos el caso de los griegos o romanos, en donde la arqueóloga Susan Redford nos explica que los bebés griegos como los de Roma no eran considerados individuos completos hasta después de una semana o 10 días del nacimiento. Durante ese periodo era el momento al que el infante le daban su nombre y era el jefe de familia, casi siempre el padre, si decidía criar o no al niño. Él podía decidir no criar al niño y abandonarlo, dejándolo a su suerte, en donde muchas veces esa suerte se convertía en su muerte. Este accionar se daba por varias razones, por ejemplo, en el caso de algún tipo de deformidad o si la familia era demasiado grande o si la madre no estaba casada. En cuanto a este último punto, se puede citar el descubrimiento arqueológico masivo de infanticidio de Ashkelon, hallado en Roma, en donde los arqueólogos sugieren que podría haber sido un burdel, lo cual explicaría la gran cantidad de restos de bebés encontrados. Empezamos probando debajo de la alcantarilla, bajo el baño que tengo detrás. Al llegar a la canaleta de la cloaca en la base, fue cuando empezamos a descubrir bastantes huesos, conchas y mucha cerámica rota. Una de las voluntarias que estaba excavando dentro comentó que había descubierto estos huesos de pollo. Así que me acerqué, empecé a examinarlos y pensé, bueno, podrían ser muslos, pero no estoy seguro. Parecían un poco extraños. Y comencé a ver otros huesos que no parecían de pollo. Así que nuestra analista de canales, Paula Wagnis, se acercó, cogió en la mano una de estas pequeñas costillas y dijo horrorizada, no son de pollo, son de bebé. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos ante muchos niños que habían sido arrojados al canal de la alcantarilla. Adicionalmente, este hallazgo se presta a la oportunidad única de descubrir si los romanos realmente descartan más niñas que niños. Así pues, gracias a diversas pruebas de ADN, los arqueólogos determinaron que la mayoría de huesos y muestras examinadas pertenecían a individuos varones, lo que sugiere que hubo algún tipo de selección. Según el manejo de teorías, las prostitutas tiraban a los varones porque no les eran útiles. Las niñas se dejaban y éstas crecían en el burdel para luego proporcionar la siguiente generación de prostitutas. Teodora era una mujer cuya hija, una prostituta, había sido asesinada por un concejal de la ciudad de Alejandría. En su juicio, dijo a la corte que al asesinar a su hija le habían robado su sustento. Por eso di mi hija al proxeneta, dijo, para tener con qué ganarme la vida. Se dejó que el prefecto expresase simpatía por la situación de la hija. Teodora estaba más preocupada por el impacto de la situación en ella misma. Claramente algunas madres romanas prostituían a sus hijas, como sospechaban los arqueólogos de Ashkelon. En la actualidad, llevar a cabo el aborto selectivo por sexo es algo frecuente en los países del suroeste asiático, como China, India y Vietnam. A diferencia de lo sucedido hace muchos años en Ashkelon, en estos países se tiene preferencia por tener un hijo varón, dado que a los ojos de los padres, ese hijo es la única garantía de perpetuar el linaje familiar, además de ser el próximo agente activo debido a su fuerza de trabajo. Por el contrario, tener una hija mujer significa engendrar un agente pasivo en dichas sociedades, puesto que a ellas solo se les atribuye el rol doméstico. Como se observa, saber el sexo de los hijos en estos países es primordial, ya que con ello muchas familias decidirán interrumpir o no el embarazo.
En conclusión, estas prácticas infanticidas ejercidas tanto en la antigüedad mediterránea como en la actualidad zoasiática se justifican en presiones ecodemográficas y morales, ya que eligen a los niños según el beneficio y se deshacen de ellos mismos según porque son mal vistos. En la América precolombina, especialmente en el Perú, las prácticas infanticidas fueron promovidas bajo presiones de ritualización. Según las investigaciones realizadas, estas prácticas responden a la solución de grandes crisis. Estas crisis eran solucionadas a través de un intercambio de energía. Esto significaba la muerte de niños o niñas, ya que con ello se permitía encontrar un equilibrio para el mundo natural y así apaciguar las fuerzas sobrenaturales. Para esta misión, los niños y niñas debían cumplir con algunas características, como las de no tener imperfecciones y ser saludables. Pero, ¿por qué entregar un hijo para llevar a cabo esta práctica? Las investigaciones sociales realizadas por la antropóloga Silvia Quevedo y la arqueóloga Eliana Durán responden a que este ofrecimiento dado por los padres se debe al honor, ya que con dichos sacrificios confieren a que el niño o niña tendrá una vida gloriosa después de la muerte, además de generar en los padres un elevado estatus social por el desprendimiento hecho. Para citar un ejemplo, tenemos el descubrimiento de unos 227 restos de niños enterrados bajo las arenas de Huanchaquito, Las Llamas, en la costa norte del Perú, espacio que fue comprendido por la cultura precolombina Chimú, la cual tiene alrededor de 1200 a 1400 años de antigüedad. En dicho hallazgo, los estudiosos descubren que estas muertes responden a un ritual para los dioses, y son estos mismos que al investigar el razonamiento detrás de ese asesinato en masa de niños y niñas, descubren evidencias de torrenciales lluvias, lo cual ahora sabemos que fue consecuencia del fenómeno del Niño, dando como resultado la hipótesis de que dichas prácticas fueron realizadas por orden de las autoridades como una ofrenda a sus dioses o espíritus ancestrales para mitigar las lluvias. Que vamos a describir los contextos sacrificiales que hemos encontrado en Huanchaco, en la costa norte del Perú, y que son parte, digamos, de esta tradición, ¿no? Y por eso quería, digamos, detenerme un poco para explicar esto, ¿no? Entonces, la sociedad Chimú, como toda sociedad antigua, tiene su origen mítico, un personaje que llega del mar y que funda, ¿no es cierto?, la ciudad de Chan Chan, que es un sitio arqueológico impresionante, 24 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental, hoy día solamente se conservan aproximadamente 14, ¿no? Este sitio son básicamente grandes palacios, que aparentemente cada palacio fue construido por un líder diferente. Estos palacios, algunos de ellos tienen hasta 120 hectáreas cercadas, ¿no es cierto?, con muros que alcanzan los 12 metros de altura. Entonces vemos un poco que el concepto de monumentalidad no era hacia arriba, sino era más o menos extensivo, ¿no es cierto?, porque hacer adobes para poder construir estos edificios fue realmente una tarea titánica, ¿no? Algunos hallazgos arqueológicos, esta que hizo mi maestro, el doctor Santiago Uceda, que falleció hace un par de años, encontró esta maqueta arquitectónica de madera en la que se muestra una ceremonia muy compleja en la que hay un personaje principal, ¿no es cierto?, que está hecho de concha, y alrededor de él hay una serie de actividades, fiestas, música, ¿no es cierto?, y una procesión en la que se está llevando posiblemente una serie de un posible cuerpo de otro personaje importante de la élite, pero junto con ellos van estas pequeñas figurillas que muestran personajes sosteniendo un cuchillo en la mano y unas víctimas que parece que van a ser sacrificadas, pues están desnudos y están con las manos atadas a la espalda, y que es la típica forma de demostrar un potencial sacrificio humano en el marco de estas celebraciones posiblemente de culto a los ancestros, ¿no? Pero hasta ese momento eso era lo que sabíamos de Chimú, que posiblemente hacían sacrificios humanos en el marco de veneración de sus antiguos líderes y no teníamos mayor información, ¿no? Lo que también sabíamos de los Chimú es que habían desarrollado una gran y muy extensa red de irrigación, ¿no es cierto?, acueductos que fueron construidos de varios kilómetros
canales que conectan estos oasis que están separados en algunos casos por 40 kilómetros y construyeron estos canales hechos a nivel, ¿no es cierto?, con un corte, una gradiente 1 en 100 y que atraviesan esos desiertos y que traen agua de un valle hacia otro. Ahora, el problema es que esta infraestructura hidráulica se ve muy afectada cuando ocurren fenómenos El Niño, porque las quebradas secas se activan y las inundaciones destruyen esa infraestructura hidráulica. Y como podemos ver aquí, esta es una quebrada que se activó en el año 2017 y ya había destruido un poco antes este canal y como ven, ¿no es cierto?, el discurso del agua simplemente destruyó esa infraestructura. Entonces, El Niño ha tenido un impacto fuerte porque esta sociedad se atrevió, digamos, a comenzar a expandir la frontera agrícola con esta gran red hidráulica, ¿no? Y con una serie de centros administrativos que todavía han quedado, han subsistido en estas zonas arqueológicas, ¿no? En ese contexto, ¿no es cierto?, nosotros iniciamos nuestras excavaciones, fuimos al sitio y nos encontramos con esa escena que ustedes ven ahí, ¿no? Después de haber visto esos sitios arqueológicos impresionantes, uno ve esto y dice, bueno, aquí no hay mucho que hacer, ¿no? Pero cuando comenzamos a caminar, uno de mis estudiantes me dijo, profesor, mire, aquí me parece que hay uno que está intacto. O sea, habían huesos en su superficie, efectivamente, pero de pronto salía una cabeza con un poco de textil y por allá se veía otra cosa, y entonces inmediatamente dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y por supuesto que no tenía permiso del Ministerio de Cultura para excavar, ¿no? Entonces dije, bueno, me arriesgo, esta es una situación de emergencia que está contemplada en el reglamento de intervención arqueológica, entonces me mandé. Y comenzamos la excavación, ¿no es cierto?, es para que vean la proximidad entre Chanchán y el sitio que está aquí, ¿no? Esa es la primera foto del sitio. Creo que pocas veces le he mostrado. Esta es la primera foto que he tomado al momento en que estábamos recién organizándonos, tratar de establecer la unidad de excavación, y ahí están los estudiantes tratando de limpiar, ver qué había, ¿no? Y casi inmediatamente comienza nuestra relación con México, porque a la semana yo traigo una antropóloga, una amiga muy buena, Katia Valladares, y me comienza a decir, Gabriel, aquí hay manipulación de las costillas, se ven abiertas, hay corte en el esternón, estos niños han muerto posiblemente de una manera intencional porque les han abierto la caja torácica y les han extraído el corazón. Y bueno, y conforme el proyecto fue adquiriendo más madurez, porque nació de la manera en que les explico, convocamos al doctor John Verano, que es una autoridad en antropología forense y física en el Perú, ¿no? Es profesor de la Universidad de Tulane y esposo de Elizabeth Bunce, ¿no es cierto?, gran investigadora aquí de esta región, ¿no? Y entonces gracias a él obtuvimos una primera beca de National Geographic y obviamente todo el soporte logístico y la experiencia del doctor Verano para trabajar, y al mismo tiempo también convocamos a un buen amigo, a Nicolás Goffert, y los tres nos volvimos codirectores de este proyecto. Él es un zooarqueólogo de Francia, del CNRS, y entonces él se dedicó a ver la parte de los camelios, porque no solamente habían niños, sino también llamas jóvenes, ¿no? Y entonces los tres formamos este trío, digamos, ¿no?, donde teníamos al experto en antropología forense, ¿no?, por otro lado el experto en arqueozoología, y en el medio estaba yo un poco ahí tratando de dirigir la orquesta, y de esa manera pocas veces tenemos en arqueología, al menos en el Perú, la oportunidad de trabajar tres expertos, cada quien viendo su parte y tratando de integrar, ¿no es cierto?, todos los resultados, ¿no? Y resultó muy bien la fórmula. La verdad es que hicimos un gran equipo, somos un gran equipo, ¿no? Y entonces lo que resultó fue que en este sitio hemos terminado encontrando un total de 137 niños que fueron sacrificados aproximadamente en el año 1450, vamos a hablar de eso en un minuto, y la característica principal es que son niños que están enterrados con una llama joven, con un camelio joven. El camelio también muy joven, entre 3 y 6 meses o 6 y 9 meses de edad. La preservación, como ven, es bastante buena, se conservaba el pelo, tenemos un estudiante que está trabajando los patrones de corte de cabello, por ejemplo, ¿no?, entre otros aspectos, porque la conservación nos permitía ver este tipo de detalle, ¿no? Por otro lado, los camelios estaban también muy bien conservados, podíamos ver incluso la forma en la que habían ubicado a las llamas, ¿no? Y un patrón que encontramos es que las llamas estaban intencionalmente dobladas mirando hacia las montañas, hacia el este. Como en el Perú solamente hay una sola costa, que es la del Pacífico, y los niños ligeramente orientados hacia el mar, como si estuviesen viendo el mar. Había una suerte de dualidad bastante interesante ahí, ¿no? Del mismo modo, en el Imperio Incaico también se llevaron a cabo prácticas infanticidas, a través de la ceremonia Capacocha. Pero a diferencia de los chimós, estos no pedían clemencia,
sino daban las gracias al dios Sol por sus cosechas. No obstante, este ritual también se efectuaba en ocasiones especiales como la muerte o enfermedad del Inca. Un ejemplo de ello fue el hallazgo de la momia Juanita. Esta fue sometida a varios estudios en donde se determinó que murió a los 13 o 14 años de edad, entre los años 1440 o 1450 después de Cristo, por un solo golpe contundente en la cabeza, posiblemente provocado por una chacana. De acuerdo con las investigaciones, esta fue una niña muy bella y muy saludable. Tenía una dentadura y huesos fuertes. Hace 20 años, a más de 6.300 metros de altitud, en el volcán Ampato de Perú, fue encontrada Juanita, la momia congelada que reveló los sacrificios incas de mujeres vírgenes y que hoy sigue maravillando por su sorprendente estado de conservación. Juanita permanece en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, en la sureña ciudad peruana de Arequipa, dentro de una urna que la mantiene a 19 grados Celsius. Allí permanece en la misma posición en la que fue encontrada casi por casualidad por el arqueólogo estadounidense Johann Reinhardt. Aunque las llaman momias, Juanita y sus similares del Llullayaco nunca pasaron por un proceso de momificación para conservar el cuerpo, pues fueron sacrificadas con sus órganos intactos y el hielo las mantuvo tal y como murieron hasta hoy. Tal es el alto grado de preservación de su cuerpo que su rostro, su piel e incluso sus venas impactan a los turistas visitantes. Juanita permaneció sepultada en hielo y nieve durante más de 500 años, pero la erupción del volcán Sabancaya, aledaño al Ampato, descongeló su tumba hasta dejarla expuesta a las inclemencias del clima. Las investigaciones posteriores demostraron que Juanita podría ser originaria del altiplano peruano y habría sido escogida como a otras muchachas vírgenes del imperio incaico para ser sacrificadas, una ofrenda extraordinaria que los incas hacían a las montañas, consideradas sus dioses en momentos muy especiales. Reinhardt advirtió que el deshielo de los glaciares por el calentamiento global pone en riesgo un sinnúmero de entierros similares en las montañas sagradas incas, sepultados bajo toneladas de hielo y nieve. Si se descongelan, como ocurrió con Juanita, solo bastan unos días para que el cuerpo se descomponga, al igual que pasó con otros sacrificios hallados en el volcán Misti, la montaña tutelar de Arequipa. Para terminar con este análisis histórico-cultural, creemos necesario añadir casos de hechos frustrados sobre estas prácticas. Por ejemplo, tenemos el caso emblemático del siglo XX de Amala y Kamala, que es muy parecida a la leyenda romana Rómulo y Remo. Sobre ambos casos se figura el abandono de sus progenitores y una crianza llevada a cabo por un animal, en este caso una loba. Sobre ese abandono y crianza salvaje, el psicólogo Pinker se manifiesta escéptico a que estos escenarios se hayan producido. Asimismo, como ya se ha visto, el abandono se configura como una forma de infanticidio, puesto que el niño queda expuesto a su muerte. Pero este caso muestra la fallida práctica, ya que Amala y Kamala, pese a sus limitaciones, llegaron a sobrevivir. En otro ejemplo, nos encontramos con un sobreviviente de un posible aborto, Steve Jobs. El gran creador tecnológico tiene presente que no fue un hijo deseado, esto debido a las condiciones económicas de sus progenitores biológicos. Sin embargo, este agradece que se haya pensado en la vía de la adopción antes que el aborto. Me retiré de la Universidad de Reed después de los primeros 6 meses, pero estuve yendo de modo intermitente por otros 18 meses o más antes de retirarme de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera graduada universitaria y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba arreglado para que al apenas nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa. Excepto que cuando aparecí, ellos decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles: «Tenemos un bebé varón no deseado. ¿Lo quieren?» Ellos dijeron:
Por supuesto. Con ello, simplemente se manifiesta que los hijos no deseados aún así encuentran un camino. Conclusiones. El aborto y el infanticidio han sido prácticas muy extendidas en los diversos pueblos desde la antigüedad. No existe una propensión innata hacia las prácticas del infanticidio y el aborto. La causa más frecuente es el relativismo ético. El relativismo ético afirma que el comportamiento solo puede ser evaluado moralmente de acuerdo con un marco local de valores y creencias en lugar de normas éticas universales. El análisis filogenético nos indica que el infanticidio es una práctica extendida en algunas especies animales. Desde la etología, existe evidencia de que el infanticidio está motivada por la conducta social, competitiva y cooperativa. El análisis histórico-cultural nos muestra que el infanticidio y el aborto ha sido producto de creencias religiosas y políticas. El relativismo ético extremo es amoral, puesto que puede justificar, apelando al contexto histórico-cultural, cualquier acción como el infanticidio y el aborto por motivos de creencias religiosas, económicas y políticas. Los derechos humanos universales no implican un universalismo ético, sin embargo, son considerados como derechos naturales. En este sentido, son un gran avance civilizatorio.